Bien amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de nuestro canal de YouTube, el profe Josué No Todo es Número. Y quiero contarles que más adelante vamos a explicar del porqué de ese eslogan. Bien, vamos a destinar este tiempo a trabajar un tema interesante, como todos los temas que vamos a trabajar en este canal y que se desarrollan en las aulas de clases, porque los profesores de matemáticas consideramos que todo lo que enseñamos tiene una utilidad. Este tema se llama determinante de una matriz de orden 5 mediante cofactores y es un tema interesante porque involucra suficientes conceptos matemáticos que vamos a ir mencionando en la medida vayamos desarrollando el tema. Y sí nos gustaría que estén claros de que este un problema no es un problema corto, es un problema que va a llevar una prudencial tiempo y necesito que ustedes tengan ahí a mano su calculadora y si pueden ir anotando y resolviendo, haciendo los cálculos a la par mía, pues sería muy importante. Bien, hablemos de algunos conceptos importantes antes de comenzar a resolver el ejercicio y hablemos de qué es un determinante. Bueno, un determinante es un número real único que se le asigna únicamente a una matriz cuadrada, es decir, no podemos calcular determinantes a matrices que no sean cuadradas. ¿Y cuándo una matriz es cuadrada? Pues cuando tiene igual cantidad de elementos en las filas que en las columnas. Por ejemplo, esta es una matriz de orden 5 porque tiene 5 filas y 5 columnas. Así que ya ha quedado claro ese concepto, vamos a comenzar. El método que vamos a utilizar, que cabe aclarar que no es el único, ni quiero decir tampoco que es el más corto, pero es un método. Entonces lo elegí porque es un método que, como les dije hace un momento, me va a ayudar a ir hablando de varios conceptos importantes. Entonces, el método de cofactores y vamos a comenzar. Bien, primero vamos a escribir cómo se calcula un determinante y no solo uno de 5 por 5, puede ser una de 3 por 3, de 2 por 2, de 4 por 4, etcétera, mediante una expansión por cofactores. Primero, para poder utilizar este método necesitamos elegir ya sea una columna o una fila. Realmente es mi responsabilidad decirles que ustedes pueden elegir cualquier columna y cualquier fila y el resultado no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la cantidad de trabajo. Nosotros vamos a elegir siempre la fila o la columna que tenga más ceros. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una fila, que es la fila número 5, que tiene 2 ceros. Pero si se fijan en la columna número 3, esta tiene 3 ceros. Por tanto, la que me conviene elegir es la columna número 3. Entonces, si yo hago la expansión por cofactores para calcular este determinante, el cálculo sería de esta forma. Determinante de la matriz A, ya esta es la simbología que vamos a utilizar. Como vamos a utilizar la columna 3, te voy a anotar acá. Que es la columna 3 la que estoy utilizando porque es la que más me conviene. Entonces va a ser la expansión, la sumatoria del producto del elemento por su cofactor. ¿A qué me refiero? Este elemento, si ustedes se fijan, está en la fila 1, columna 3, o sea que sería el elemento 1, 3. Como la matriz se llama A, entonces el elemento sería elemento 1, 3 por el cofactor. Ya saben ustedes que la simbología es con mayúscula 1, 3. Más el elemento siguiente sería en la columna 2, fila 3. Entonces sería elemento 2, columna 3, por el cofactor 2, 3. Más, me voy a continuar acá abajo. ¿Cuál sería? El elemento de la fila 3, columna 3, por el cofactor 3, 3. Más el elemento fila 4, columna 3, cofactor 4, 3. Más elemento de la fila 5, columna 3, por el cofactor 5, 3. Ahora bien, esa sería nuestra expansión. Eso es lo que nos va a entregar el resultado de cuál es el determinante. Pero, ¿por qué elegimos la fila o la columna que tiene más ceros? Explico. Si ustedes se fijan, vamos a centrarnos en este 0.
que sería el elemento 2, 3 por el cofactor 2, 3. Como el elemento es 0, no me importa lo que el cofactor dé, porque al multiplicarse por 0, el resultado va a ser 0. Entonces yo no voy a tener que calcular este cofactor, me lo voy a ahorrar. En todos los elementos en donde el valor sea 0, no tengo que calcular el cofactor. Entonces, aquí yo sé que me va a dar 0. Aquí no. Aquí sí, ¿verdad? Aquí también sé que me va a dar 0. Y aquí también sé que me va a dar 0. Entonces, eligiendo esa columna que elegí, yo me ahorro de calcular 3 cofactores. Y ya van a ver ustedes que es bastante el trabajo que nos vamos a ahorrar. Entonces, si reescribimos nuestra expansión, nosotros tendríamos determinante A igual a elemento 1, 3, cofactor 1, 3, más elemento 3, 3, cofactor 3, 3. Bueno, entonces nuestro trabajo ahora será encontrar básicamente este elemento 1, 3 y este cofactor 3, 3, 1, 3, perdón, y este elemento 3, 3. Es un trabajo bastante largo, no es un trabajo complicado, pero sí es un trabajo que lleva su tiempo y que se requiere de mucha paciencia, así que yo voy a necesitar que ustedes estén en sintonía trabajando conmigo. Entonces, voy a dejar esta hoja por acá, porque cuando ya tenga estos cálculos, este cofactor y este cofactor, voy a volver a la hoja para poder realizar el cálculo y encontrar el determinante. Entonces, voy a guardar la hoja por acá y voy a dedicarme a encontrar el cofactor 1, 3. ¿Sí? Todo este tiempo lo que nos vamos a dedicar es a encontrar el cofactor 1, 3. Bien, voy a retomar la hoja. Y me voy a ubicar en ese elemento. El elemento 1, 3. Para poder encontrar el cofactor de esa posición, yo necesito dos elementos antes. Necesito la menor 1, 3, luego el menor 1, 3, que sería el determinante de esa matriz, para luego poder encontrar el cofactor. Entonces, ¿cómo encuentro la menor? Bueno, voy a suprimir los elementos de esa fila y los elementos de esa columna. Entonces, si yo los suprimo, los quito, yo quito todo esto y todo esto, lo que me queda sería, si ustedes cuentan, son 4 elementos. Y si cuentan, son 4 elementos. O sea que la menor, 1, 3, va a tener orden 4. En otras palabras, la menor siempre tiene una unidad más pequeña que la matriz original. O sea que si la matriz a la que le calculo el determinante es de 5 por 5, las menores van a ser de 4 por 4. Si la matriz fuese de 3 por 3, las menores serían de 2 por 2. Espero haya quedado claro ese concepto. Entonces me voy a enfocar en la matriz que me resulta de suprimir esa fila y esa columna, que sería esto y esto. Entonces eso es lo que voy a anotar en mi otra hojita, en esta que está acá. Entonces voy a escribir por acá primero yo voy a escribir la matriz menor 1, 3. ¿Sí? Entonces, como ustedes tienen anotado el problema por ahí, yo voy a ir dictando cuáles van a ser los elementos de esa menor. Entonces la menor 1, 3 será, ya dijimos que es una matriz de 4 por 4, entonces serían menos 1, 5, 4, 2, 3, menos 2, menos 3, 4, 1, 4, 6, negativo 2, 3, 2, 0 y 4. ¿Sí? Voy a para que ustedes puedan observar. Esta era la matriz original, a la cual le suprimí la fila y la columna, y los elementos que me quedaron fueron estos y estos que están acá. Entonces ahora mi trabajo es
centrarme en calcular determinantes de 4×4. Y por eso me gustaba este problema, porque si ustedes siguen la secuencia, el determinante que yo quiero es de 5×5. Para ello voy a recurrir a determinantes de 4×4. Y para calcular determinantes de 4×4 voy a recurrir a determinantes de 3×3. O sea que voy a abordar 3 conceptos en un solo problema. Bien, entonces ahora, para poder calcular el determinante de esta matriz, yo necesito repetir el procedimiento. Necesito elegir una fila o una columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Si ustedes se fijan, esta matriz de 4×4 tiene una columna que tiene un 0 y una fila. Así que si yo elijo esta columna o esta fila, el resultado va a tener el mismo trabajo. Así que como en el problema original yo elegí una columna, voy a elegir ahora una fila. Entonces, para calcular el menor, yo voy a elegir la fila 4. Fila 4. Entonces, voy a escribir aquí la expansión. Si yo elijo la fila 4, la expansión para el determinante de la menor 1, 3 va a ser igual a este elemento, que es un 3, está en la fila 4, sería fila 4, columna 1. Entonces voy a llamarlo 4, 1. Pero yo no quiero confundir los elementos de esta matriz de 4×4 con los de la matriz original. Entonces yo voy a llamarle A'4, 1 por el cofactor A'4, 1 más A'4, 2 por el cofactor prima 4, 2 más